¿Y si el destino hubiera tomado un rumbo diferente? ¿Y si una moneda hubiera caído del otro lado? ¿O un artista hubiera perdido el vuelo que selló su destino? El rock and roll siempre ha sido algo más que música. Se trata de peligro, de excesos y de la delgada línea entre la vida y la muerte. Detrás de las guitarras atronadoras y las multitudes enfervorecidas hay historias de tragedia, repentinas, impactantes e inolvidables. No fueron solo accidentes, fueron momentos que cambiaron la historia misma de la música. Hoy, revisitamos 10 de las pérdidas más desgarradoras, los nombres que aún resuenan en estadios, radios de coches y corazones rotos. 1. Buddy Holly. Lo llamaron el día que murió la música. 3 de febrero de 1959. Buddy Holly tenía solo 22 años. Ya era un pionero que se había escrito a sí mismo en el ADN del rock and roll. Exhausto por un autobús de gira helado, decidió alquilar una avioneta para llegar a la siguiente parada. Una simple decisión que solo pretendía ahorrar tiempo y ganar comodidad. Junto a él estaban J.P. The Big Bopper Richardson, ardiendo de fiebre, y Richie Valens, la joven estrella que ganó su asiento a cara o cruz. Despegaron hacia la gélida noche sobre Iowa, pero nunca llegaron. Minutos después, la avioneta se estrelló en un campo cubierto de nieve. La causa se atribuyó a un error del piloto y al clima, pero a los fans nunca les importaron los tecnicismos. En un solo instante, el mundo perdió 3 de sus voces más brillantes. Los titulares lo llamaron tragedia, los músicos lo llamaron destino, y los fans, incluso décadas después, siguen susurrando sobre aquella noche. La noche en que la música realmente murió. 2. Tupac Shakur. Tupac no era solo un rapero, era un profeta que parecía predecir su propio fin. Su música era poesía cruda, una mezcla de rabia y vulnerabilidad, política y dolor. Rapeaba a menudo sobre la muerte, casi como si pudiera verla venir a la vuelta de la esquina. 7 de septiembre de 1996, Las Vegas. Tras salir de una pelea de Mike Tyson, Tupac iba de copiloto en un BMW negro conducido por Suge Knight, CAO de Death Row. Esa misma tarde, había sido captado por las cámaras de seguridad peleándose en el vestíbulo de un casino, con la tensión ya palpable en el ambiente. A las 23:15, mientras estaban parados en un semáforo en rojo, un Cadillac blanco se acercó. Se desató un tiroteo. 4 balas alcanzaron a Tupac, 2 en el pecho, una en el brazo, una en el muslo. Fue llevado de urgencia al hospital, aferrándose a la vida. Durante 6 días de agonía, el mundo esperó. El 13 de septiembre falleció con solo 25 años. Su muerte destrozó a millones. Los fans lloraron en las calles, los artistas volcaron su dolor en letras, y los medios de comunicación tejieron teorías de la costa este contra la costa oeste. Venganza, traición. Pero la verdad permaneció encerrada en el silencio. Tupac nos había advertido en sus canciones, confesando que sentía la muerte acechándole. Y cuando llegó, se sintió como una profecía cumplida. Su voz fue silenciada, pero sus palabras nunca dejaron de resonar. 3. Marvin Gaye. Marvin Gaye podía hacer que una sola nota se sintiera como una caricia, una oración o una súplica. Canciones como What's Going On y Let's Get It On envolvían a los oyentes como terciopelo, llenas de amor, angustia y alma. Pero detrás de la música había un hombre ahogado en la agitación, adicción, depresión y una batalla de por vida con la sombra estricta y abusiva de su padre. A principios de 1984, Marvin se había mudado de nuevo a la casa de sus padres en Los Ángeles. La tensión dentro de esas paredes era combustible. El 1 de abril, justo un día antes de su 45 cumpleaños, estalló. Después de una acalorada discusión, Marvin se interpuso entre su padre y su madre para protegerla de la violencia. Su padre cogió un arma, irónicamente, una que Marvin mismo le había regalado, y apretó el gatillo. El primer disparo atravesó el pecho de Marvin, el segundo su hombro. En cuestión de minutos se había ido. El mundo quedó atónito. Una voz que hablaba de amor fue silenciada por la sangre en su propia casa.
Los homenajes llovieron. Incluso el presidente Reagan emitió un comunicado, pero nada pudo mitigar la conmoción. La muerte de Marvin Gaye no fue solo trágica, fue impensable. Un hombre que cantaba sobre la curación había sido destruido por la misma violencia que buscaba superar. 4. Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan no era solo un guitarrista, era una fuerza de la naturaleza que resucitó el blues. Cada nota que doblaba llevaba fuego, dolor y redención. Para 1990 había superado la adicción y tocaba mejor que nunca, su música viva con claridad y triunfo. El 27 de agosto, en el Alpine Valley Music Theater de Wisconsin, compartió escenario con leyendas como Eric Clapton, Buddy Guy y Robert Cray. Su bis fue eléctrico, una actuación única en la vida que casi se sintió como una despedida. Pasada la medianoche, Stevie abordó un helicóptero destinado a evitar el tráfico y llevarlo a la siguiente ciudad. Pero una densa niebla engulló las colinas aquella noche. Minutos después del despegue, el helicóptero se estrelló contra una pista de esquí. No hubo llamada de socorro ni segunda oportunidad. Los 5 ocupantes murieron al instante. Stevie tenía solo 35 años. La noticia se extendió como la pólvora. Eric Clapton quedó desolado. Los clubes de blues de todo el país atenuaron sus luces, y los fans lloraron por el hombre que había dado nueva vida al género. Había luchado con demonios y ganado, solo para perder ante la cruel indiferencia del destino. La guitarra enmudeció, pero su sonido nunca dejó de retumbar a través de las generaciones. Cuenco, Brian Jones. Brian Jones no era solo un Rolling Stone, era el Rolling Stone, un visionario que le dio a la banda su nombre y su nerviosa vanguardia, convirtió el blues tradicional en algo hipnótico y peligroso, con instrumentos que nadie más se atrevía a tocar. Pero detrás del genio había caos, adicción, paranoia y exilio de la banda que ayudó a crear. Para el verano de 1969, estaba aislado en su finca de Cochford Farm, ahogándose en pastillas y alcohol. El 2 de julio, fue encontrado sin vida en el fondo de su piscina. El veredicto oficial fue muerte por accidente, pero los rumores no tardaron en circular. Algunos susurraron asesinato, otros afirmaron que aún tenía pulso cuando lo sacaron del agua. Las teorías conspirativas nunca dejaron de perseguir su memoria. Tenía solo 27 años, la misma edad a la que morirían Jimi Hendrix y Jim Morrison poco después, el nacimiento del infame Club de los 27. Los homenajes llovieron. Pete Townshend escribió un poema. Jimi Hendrix le dedicó una canción. Jim Morrison compuso una oda escalofriante. El mundo de la música perdió más que un hombre esa noche. Perdió a uno de sus arquitectos. Su ahogamiento se sintió menos como un accidente y más como una tormenta que se había estado gestando durante años, rompiendo finalmente. 6. Mark Bolan. Mark Bolan no era solo glam rock, lo encarnaba. Con rizos salvajes, purpurina en las mejillas y una guitarra que rugía con chulería, llevó a T-Rex a la cima con himnos como Get It On y Children of the Revolution. Para sus fans era intocable, una estrella que parecía destinada a brillar para siempre. Pero Mark albergaba un miedo secreto. Creía que moriría joven. Ni siquiera aprendió a conducir, receloso de lo que el destino podría depararle. El 16 de septiembre de 1977, su premonición se hizo realidad. Volviendo a casa en un Mini Cooper con su novia Gloria Jones al volante, su coche se desvió en una curva en Barnes, Londres. Chocó contra una valla y luego contra un árbol. Mark murió instantáneamente, solo semanas antes de cumplir 30 años. Gloria sobrevivió pero resultó gravemente herida. El mundo del rock quedó atónito. En su funeral, gigantes como David Bowie y Rod Stewart se reunieron para presentar sus respetos. Sus cenizas fueron enterradas bajo un rosal, pero su espíritu siguió floreciendo. Hasta el día de hoy, los fans aún visitan el lugar del accidente, marcado por un sencillo monumento con su nombre. Una voz extravagante silenciada en un instante, dejando atrás música que nunca perdió su brillo. 7. Otis Redding.
La voz de Otis Redding no solo cantaba, volaba. Abría corazones, llevando el gospel, el blues y el rock a algo atemporal. A los 26 años ya era una leyenda en ciernes y solo días antes de su muerte había grabado el que se convertiría en su mayor éxito, Sitting on the Dock of the Bay. Nunca vivió para verlo alcanzar el número 1. El 10 de diciembre de 1967, Otis y su banda subieron a su Beechcraft H-18 privado, volando a través de la lluvia y una densa niebla de camino a Madison, Wisconsin. A 4 millas del aeropuerto, el avión se precipitó a las gélidas aguas del lago Monona. Otis, el piloto y 5 miembros de su banda murieron. Solo un hombre sobrevivió, el trompetista Ben Colley, que se aferró a un cojín de asiento en el agua helada. La noticia conmocionó a América. Una voz que podía elevar almas a los cielos había sido silenciada en segundos. Sin embargo, su música se negó a desvanecerse. Las radios de todo el país lo lloraron reproduciendo sus canciones, su voz resonando como un trueno contra el silencio de su ausencia. Otis Redding se había ido, pero el poder de su sonido permaneció eterno. 8. Cliff Burton. Cliff Burton no era solo el bajista de Metallica, era su alma. Con pelo salvaje, pantalones de campana y un bajo Rickenbacker que rugía como un trueno, aportó una profundidad clásica y una potencia cruda que moldearon el sonido de la banda. Fuera del escenario, era callado y reflexivo, pero en el escenario se convertía en una tormenta. El 27 de septiembre de 1986, Metallica estaba de gira por Suecia en el Tour Damage Inc. La noche anterior, Cliff y el guitarrista Kirk Hammett sortearon las literas del autobús de la gira con cartas. Cliff sacó el as de picas y ganó el mejor sitio. No pareció más que suerte. Horas después, esa elección selló su destino. Al amanecer, el autobús patinó en la helada autopista E4 y volcó. Cliff salió despedido por una ventana y fue aplastado bajo el vehículo. Tenía solo 24 años. El conductor culpó al hielo negro, aunque James Hetfield buscó en la carretera con incredulidad, sin encontrar rastro de él. Fans y compañeros de banda quedaron destrozados. La muerte de Cliff destrozó a Metallica y los obligó a reconstruirse con un agujero que nunca se cerró del todo. Había tocado como un poseso, uniendo el metal con emoción e intelecto. Al final, se sintió como si la banca siempre ganara. Cliff sacó el as, pero el destino tenía la carta final. 9. Randy Rhoads. Randy Rhoads era un prodigio con una guitarra que gritaba como un relámpago. Con formación clásica pero salvaje, con una Flying V en sus manos, transformó el heavy metal junto a Ozzy Osbourne, entregando solos que eran tanto feroces como quirúrgicos. Con solo 25 años, ya era una leyenda. Pero el 19 de marzo de 1982, la tragedia golpeó en Florida. Durante una parada de la gira, su autobús se detuvo en una pequeña pista de aterrizaje para reparaciones. El conductor, que también era piloto, decidió tomar una avioneta para dar un paseo. En el segundo vuelo, invitó a Randy y a la maquilladora de la banda a acompañarlos. Randy, que odiaba volar, accedió de mala gana, llevando una cámara para capturar fotos aéreas. Lo que se suponía que sería una diversión inofensiva se convirtió en horror. Al intentar pasar zumbando por encima del autobús de la gira, el ala del avión rozó el techo, haciéndolo caer en espiral contra un árbol y un garaje. El choque explotó al impactar, matando a los 3 al instante. El mundo del metal se congeló de dolor. Ozzy lloró, los fans se tambalearon y una brillante llama se extinguió demasiado pronto. Randy Rhoads nunca llegó a ver lo lejos que viajaría su música, pero cada vez que Crazy Train retumba en los altavoces, su espíritu vuelve a volar. 10. Ronnie Van Zant. Ronnie Van Zant fue la voz y el profeta de Lynyrd Skynyrd. Con chulería y garra, lideró a la banda a través de himnos como Sweet Home Alabama y Freebird, canciones que se convirtieron en los gritos de guerra del rock sureño. Pero detrás de su bravuconería rebelde, había una certeza inquietante. Ronnie a menudo decía a sus amigos que nunca viviría para cumplir los 30. El 20 de octubre de 1977, solo 3 días después de lanzar el álbum Street Survivors, la banda abordó un Converse CV 240 con destino a Baton Rouge.
El avión ya había mostrado señales preocupantes, problemas de motor, tripulación nerviosa, pero volaron de todos modos. A mitad de vuelo ocurrió la tragedia. El avión se quedó sin combustible y se precipitó en los bosques de Mississippi. Ronnie murió en el impacto, con solo 29 años. Sus compañeros de banda Steve Gaines y su hermana Cassie murieron junto a él, mientras que otros sobrevivieron con terribles heridas. La tragedia congeló a Lynyrd Skynyrd en el tiempo. La portada del álbum, que de forma inquietante mostraba a la banda en llamas, fue retirada de las tiendas, demasiado profética para soportarlo. Los fans lloraron, incapaces de reconciliar la ironía. Ronnie había pronunciado su destino en voz alta, y el destino cumplió. Su voz fue silenciada, pero las palabras, "If I live here tomorrow, would you still remember me?" se hicieron inmortales, resonando para siempre en los acordes de Free Bird. Estas 10 historias nos recuerdan que el rock and roll nunca ha sido solo música, sino las frágiles vidas que hay detrás. Cada uno de estos artistas llevaba fuego, brillantez y demonios, y sus finales llegaron demasiado pronto, demasiado violentamente, demasiado cruelmente. Buddy Holly, Tupac Shakur, Marvin Gaye, Stevie Ray Vaughan, Brian Jones, Mark Bolan, Otis Redding, Cliff Burton, Randy Rhoads, Ronnie Van Sant, nombres grabados no solo en la historia, sino en los corazones de millones. Nos recuerdan el filo de la navaja entre la gloria y la tragedia, entre los aplausos y el silencio. Sus muertes dejaron huecos en las bandas, en los fans y en eras enteras de la música. Sin embargo, sus canciones, sus voces, sus riffs siguen vivos, negándose a morir. Quizás ese sea el verdadero legado del rock and roll. Incluso cuando los artistas caen, la música sigue sonando, llevando su espíritu a la eternidad.